Bueno, y hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, Elsa. Exacto, así es. Nunca más pensado en estas épocas cuidarlo a nuestro mundo, a nuestro planeta. Y estamos ahora precisamente a través de videollamada con el biólogo Gerardo Cerón. Él está trabajando en el impenetrable, trabajando en diferentes proyectos, y con él vamos a hablar justamente sobre la biodiversidad y sobre que esta vida o esta naturaleza siempre se abre paso. ¿Qué tal? Buenas noches, los saludamos, Gerardo, un gusto dialogar con usted. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Bueno, ¿cómo nos recuperamos de estos eventos catastróficos y cómo la naturaleza nos va dando lecciones todos los días, ¿no? Por lo menos eso es lo que nosotros vemos y ustedes seguramente estudian. Sí, exactamente. Estas pandemias, estas grandes enfermedades, si no cambiamos nuestra conducta para con la naturaleza, todo indica que van a ser cada vez más frecuentes. Y para esto es fundamental dejar de destruir la naturaleza y empezar a recuperarla, porque ya el daño que hemos hecho es tan grande que no alcanza solamente con decir, bueno, basta, dejemos de hacerle mal, sino que tenemos que tratar de ayudarla a recuperarse, porque sola, para muchas de las situaciones a las que la hemos llevado, no lo va a poder hacer. Cuando usted dice ayudar a recuperar, ¿cómo podemos, como ciudadanos comunes, nosotros ayudar a recuperar el medio ambiente? ¿Cómo debemos hacer? Bien, hay múltiples estrategias, desde lo más sencillo, que es bajar los niveles de consumo, disminuir el consumo de plásticos, disminuir el consumo de cosas que aún son útiles y que las reemplazamos simplemente porque son viejas o nos cansamos de verlas, como muchas veces se dice. Reciclar es algo muy importante. Y después también apoyando nuevas estrategias que se están dando, que es en lo que, bueno, trabajamos particularmente en nuestra fundación, que es el rewilding. El rewilding es el manejo activo de los ecosistemas, de los ambientes, para tratar de recuperar todo el ecosistema original. Hay muchas especies que se han extinto gracias a la acción del hombre, y cada especie cumple un rol ecológico muy importante. Y cuanto menos especies hay, más simples son los ecosistemas, más lábiles son a la destrucción, y también es más fácil que enfermedades que suelen ser filtradas por estos ecosistemas ricos y funcionales salgan y nos terminen contagiando. Ahora, Gerardo, ser un país, como lo llaman, tercermundista, en cuanto a nuestro medio ambiente, ¿tiene sus ventajas? Digo, es una pregunta personal, porque por ahí la contaminación de las industrias del primer mundo pesa más lo económico que lo otro, y en este caso, aquí, por ejemplo, en Chaco, quizás haya mucho por hacer, pero quizás mucho menos que en otros países. Sí, claro. En países mal llamados desarrollados o del primer mundo, en general ya han destruido su naturaleza y tienen niveles de contaminación muy altos, pero al mismo tiempo son los que muchas veces tienen intereses económicos en los países como el nuestro, donde todavía hay muchas riquezas naturales, y es importante que nosotros cuidemos de esas riquezas naturales y que por necesitar tal vez el dinero para desarrollarnos, no cometamos el error de destruir y entregar nuestras riquezas naturales a intereses ya sean extranjeros o nacionales. Y para eso, Hay que buscar el equilibrio para poder crecer, porque si no, no vamos a tener un futuro directamente como especie. exactamente, y para eso tiene que existir una legislación que cuide lo nuestro, justamente porque a esas industrias o empresas multinacionales se radican en otros países porque el tipo de trabajo o de proceso que ellos deben llevar adelante no lo pueden hacer en su país porque tienen protección ambiental, y lo hacen en países que quizás la legislación no es tan estricta como para cuidar el medio ambiente.
¿Es así? Exacto. Es exacto, sí, sí, eso ocurre en muchos lugares del mundo, en mayor o menor medida, y es el famoso dicho de pan para hoy y hambre para mañana, Claro. porque una vez que se terminan los recursos naturales, que pueden ser los taninos de los bosques, como los minerales preciosos de las montañas, esas empresas se van, dejan muy poco realmente en el país en cuanto a lo económico, en cuanto a los puestos de trabajo, y encima dejan una destrucción ambiental que a veces es directamente irrecuperable. Ujú. Gerardo, ¿por qué los chicos, los niños, están más concientizados que nosotros? ¿Por qué los jóvenes nos dan más lecciones todos los días a nosotros que ya peinamos canas? Yo creo que ahí se combinan dos factores. Uno, de que hay mucha más educación ambiental en las escuelas, incluso como parte de la currícula en muchos establecimientos, en otros lados a través de fundaciones o entidades como parques nacionales que dan charlas, en la televisión misma, reciben esa información que quizás en nuestra época había muy poco. Y también creo que tiene que ver que cuando nosotros éramos chicos, eh, había una visión aún de que el mundo natural era inagotable, era algo inmenso, gigante, frente a la humanidad, que todavía la teníamos como una visión de algo pequeño y casi indefenso contra la gran naturaleza, pero ahora hemos dado vuelta a la torta, ¿no? Ahora la naturaleza se ve arrinconada por nosotros, que tenemos un crecimiento descontrolado y muy avaricioso, y es necesario protegerla, ¿no? Y eso creo que las nuevas generaciones lo están viendo mucho mejor que nosotros. Sí, recuerdo mientras lo estaba escuchando que hace no mucho tiempo atrás tuvimos este desastre que fue en el Amazonas con los incendios y también en Australia. Eso se paga muy caro, digamos, ¿no? Las consecuencias, porque ya pasó el incendio, pero las consecuencias de todo lo que se devastó durante esos incendios, es un costo bastante caro para toda la humanidad. Sí, sin duda alguna. Los costos aparte son multimillonarios, incluso desde la fría matemática hasta el punto espiritual. Ver esa destrucción genera mucha angustia, pero además son procesos que tardan muchísimos años en volver a recuperarse, todo ese bosque volver a crecer, todos los procesos ecológicos, todas las relaciones entre especies, la recuperación de esas poblaciones lleva muchísimo tiempo, y al mismo tiempo se liberó una masa enorme de dióxido de carbono, que es uno de los gases invernaderos, y ayudan al calentamiento global, que es otra de las grandes causas de enfermedad, llamémoslo, de nuestro planeta. Esto genera un cambio climático que no es solo el aumento de temperatura, sino que de golpe empieza a llover en áreas donde no llovía, o al revés, que deje de llover y se den sequías muy fuertes que afectan a la vida misma de las personas. Gerardo, ustedes vienen trabajando en Chaco, nosotros somos una provincia lindante con el río Paraná, nos preocupa mucho la veda, si bien se han tomado medidas en Corrientes, en Chaco, recién lo veíamos, con respecto a nuestros peces, pero nos preocupa también lo que hace Paraguay, nos preocupa lo que hacen nuestros países vecinos. ¿Es muy utópico pensar que en algún momento nuestro río Paraná pueda llegar a ser una reserva natural? Y el río Paraná es complejo debido a su tamaño y a que la regulación en su nivel de agua ya no depende solo de nuestro país. Ojalá sería realmente algo hermoso, al menos en sectores del río Paraná. Está muy bien estudiado en ríos de gran porte y de mediano porte también, de que cuando hay sectores del río en los cuales se prohíbe completamente, por ejemplo, la pesca, cuando esos sectores están bien elegidos y tienen ciertas características, esos sectores funcionan como criaderos de peces naturales. Y luego esos peces salen del área protegida cuando llegan a ciertos números y termina habiendo mucha más pesca, por ejemplo, fuera
que antes, porque cuando se eliminan los recursos de forma pareja en todo un gran área, las poblaciones de peces están muy deprimidas y se pesca muy poco. En cambio, si uno elige zonas donde no se pesca, en pocos años va a ver que en las zonas donde sí está permitido se pesca mucho más y mejor que antes, paradójicamente. Pero son medidas que son posibles de tomar y que son sensatas, ¿no? Incluso eso, tanto del lado económico como del lado de la conservación. Ojalá que algún día se tomen medidas así en muchos de los ríos del país. Hay un proyecto del diputado provincial Roberto Acosta, aquí de la provincia del Chaco, que está insistiendo en esto, precisamente, en declarar cierta parte del río Paraná justamente como reserva, así que vamos a contactarlo con usted, si le parece, Gerardo, para avanzar, porque es un tema que nos preocupa a muchísima gente. Son recursos que, como bien decía Gerardo, antes parecían inagotables, pero día a día los vamos perdiendo de manera terrible. Sí, exacto. Entre la sobreexplotación del recurso y la construcción de represas que muchas veces han cortado las rutas migratorias de peces que se desplazan cientos y a veces hasta miles de kilómetros para desovar, se ha hecho un daño muy, muy grande, pero como siempre es posible revertir la situación. Y podemos implicar y ayudar con todo nuestro ingenio humano, que hasta ahora lo hemos usado para destruir y tratar de dominar la naturaleza, en devolverle un poco al menos de todo lo que nos ha dado. Así es, exactamente. Bueno. Desde el momento en que ha comenzado la pandemia de marzo en nuestro país, hemos observado, pero a nivel mundial, ¿no? Hemos observado cambios en la naturaleza, por ejemplo, muy buen tiempo, ríos que se vuelven cristalinos, que ha cambiado muchísimo, ¿no es cierto? Cómo demostrar cómo este parate que se hizo en todo lo que tiene que ver con producción, industria y demás, le dio un aire fresco a todo el ambiente, ¿no? Es así, eso está comprobado. A mí personalmente me llamó la atención la continuidad de días espléndidos que existieron en la provincia del Chaco, por ejemplo. Bueno, ahora estamos con mal tiempo, pero eran días... Hasta ahí nomás. Hasta por ahí nomás, pero época de lluvia o época de mucho calor, nosotros estábamos disfrutando de días plenos, días muy buenos. Tendrá eso relación, ¿no es cierto?, con esta inactividad a nivel mundial. Uh-huh. Es complejo analizarlo, pero podemos tomar como ciertos parámetros. Por ejemplo, podemos decir, caso por caso, ¿no?, que el que aparezcan animales en las ciudades o que un río se vea cristalino es una pequeña muestra, pero que eso, en cuanto vuelva la humanidad a su normalidad, va rápidamente a desaparecer, porque no son medidas permanentes, es simplemente un claro efecto de algo muy básico, muy sencillo, pero que no es un cambio profundo para la naturaleza. Pero quizás... Para poder decir que la naturaleza tomó un respiro, necesitaríamos al menos unos 20 años de estar enclaustrados para que realmente los procesos que son importantes y que llevan tiempo sean factibles. Exacto, pero luego, respecto a la parte climática, uh-huh, es una visión un poco desde el lado humano. Desde el lado humano siempre nos gusta tener días soleados, de linda temperatura, pero cuando vamos, por ejemplo, a los ambientes naturales, todos estos días soleados en épocas que normalmente llovía, son muy malos para la naturaleza, porque, por ejemplo, acá en la zona del impenetrable hay una sequía muy, muy importante, y eso a los animales, por ejemplo, les cuesta mucho, tienen que desplazarse mucho para tomar agua, o incluso mueren de sed, los que no pueden desplazarse tanto. Entonces, es más probable que los grandes desmontes que se están dando en toda la zona del impenetrable desde hace años estén teniendo un efecto muy negativo, ya que hay mucha humedad que retenían los bosques, que ahora ya no la están reteniendo, y eso hace un desbalance hídrico importante y aumenta y hace más severas las sequías,
que en esta zona pueden ser muy, muy graves. Más que claro, señor Gerardo Cerón. Bueno, nosotros le agradecemos y nos ponemos a disposición de todo lo que pueda servir para seguir creando conciencia sobre nuestra naturaleza y lo comprometemos también a trabajar juntos para, por lo menos en ciertos tramos, hacer reserva natural en nuestro querido río Paraná. Muchas gracias, Gerardo. Ojalá. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer haber conversado. Gracias, muy amable. Buenas noches. Bueno, la experiencia, el profesionalismo en situación, ¿no? Porque por ahí uno ve, opina sobre lo que ve con Claro los ojos, que sobre internet, sí. o en la misma televisión, nosotros informamos, pero bueno, ellos tienen la experiencia ahí, con nuestros seres vivos, con nuestras plantas, y esa es la experiencia calificada que tenemos que escuchar y que es valiosa, ¿no? Que es muy valiosa. Qué interesante lo de los chicos, ¿no? Cómo, porque es lindo, ¿no? Porque ¿Sí? contagia, porque mañana nuestros hijos van a ser padres y también van a contagiar a sus hijos y sus nietos. Será Y distinto vamos a tener, el sin duda, tratamiento. un mejor mundo, sin duda.